Hey, ¿qué más? Bienvenidos a Conversaciones sin Guión, un episodio más, una semana más, un nuevo invitado, una oportunidad para encontrarnos, para escucharnos y sobre todo para conocer las historias de cada una de las personas que viene a este podcast, para recordarnos que lo importante no es llegar al final, sino disfrutar del proceso. Así que, bienvenidos. ¡Hey! Esto es Conversaciones sin Guión, un espacio en el que conocemos la vida sin guión de los mejores creadores de contenido digital y tus celebridades favoritas, sus gustos, sus pasiones y hasta la relación que tienen con las redes sociales. Bienvenidos. Ustedes saben que nos encanta honrar las historias de las personas que llegan a sentarse a mi lado. Y hoy es un episodio muy especial porque por primera vez tengo un amigo sentado al lado y eso me hace muy feliz porque fue él quien eligió este espacio para contarnos un poquito de lo que ha trasegado, un poquito de su historia y un poquito de quién es, y eso a mí me honra demasiado porque este espacio es demasiado especial para mí. Así que bienvenido, Juan David, a Conversaciones sin Guión. Yo ya le iba a decir, bebé, bienvenido. Para Se te va que a salir un sepa. bebé por ahí seguramente. No, es que ya de una vez tengo que decirles que a Juan David le digo bebé. ¿Por qué? Porque la mejor amiga de bebé me lo presentó a mí y ya nos hicimos amigos los tres y ya quedó bebé. Y yo le Entonces, digo bebé hasta el portero, entonces sí. Entonces yo no digo nos como, autodecimos bebé. exacto, yo no voy como, voy para la casa de Juan David, no, yo voy para la casa de bebé. Mi novio me pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde bebé? Entonces, para que sepan que así me va a referir a este personaje. Bueno, bebé, vamos a comenzar un poco. A ver, contanos, ¿cómo te presentas hoy ante el mundo? Ay, empezamos difícil. No, pero mientras decías eso, yo creo que tiene un sentido muy lindo. em, que yo creo que yo soy un niño que intenta actuar como un adulto y de alguna manera eso es mi superpoder. Yo llevo mi niño interior siempre en la mano y ha sido un proceso muy bonito. Soy una persona muy sensible, entonces en contados instantes empezaremos a llorar. Y yo creo que eso es lo que me describe de pronto. Una persona que cree mucho en que los sueños del alma, cuando se sienten realmente, se pueden hacer realidad, aunque eso suene muy cliché, y que eso me tiene hoy aquí sentado con, de alguna manera, la seguridad de poder hablar un poco de mi proceso, de mi historia, y no desde lo triste que me ha pasado en mi vida siendo gay o por lo que he pasado, sino con la tranquilidad de que hoy de una manera auténtica me puedo sentar a conversar contigo. Muy bien, bebé. Yo creo que es importante que empecemos hablando un poco del desarrollo de tus talentos desde la niñez, ¿cierto? Eres un niño que creció en los escenarios, que le encantaba ir a teatro, que le encantaba hacer teatro, y ahí de algún modo se ha forjado mucho de lo que hoy eres y también quisiera ser. Entonces, hablemos de esa primera conexión con el arte. Bueno, yo creo que fue un regalo muy bonito de mi hermana, que es como mi segunda mamá, que alguna vez me preparó para una presentación en el colegio y de ahí encontré el teatro como una forma de interpretar personajes. Yo creo que mientras encontraba mi personaje propio también, ¿cierto? Ahí pasaban en mi tema de identidad y de encontrarme un montón de cosas por dentro. Entonces un día era un anciano, otro día era un payaso, otro día era lo que quisiera ser. Y desde ahí empezaron como esos sueños del alma. Y yo me acuerdo, yo me conecto mucho con el agua y les voy a decir mucho, mientras me estaba bañando me imaginé tal cosa. Es que Y tengo una idea de negocio, eso me escribí a bebé, mí. acabé de salir del baño y ya sabe qué va a pasar. Entonces, así llegó el teatro también. Y me imaginaba actuando en el Teatro Metropolitano y yo lloraba sintiendo lo que pasaba ahí en el espectáculo de Navidad de Noel y demás, y eso sucedió. Entonces el teatro fue un capítulo muy bonito de mi vida en esa infancia y adolescencia que me acompañó mientras me encontraba identitariamente.
Entonces, toda esa luz, toda esa alegría y demás, que hoy queda un poquito también, se lo debo a ese capítulo del teatro. De luz queda mucha. Queda un poquito es como de la pasión por el teatro. Sí. Acabo de conectar con algo, pero miro clic. Eso O nos sea, el espere. teatro Sí, hace sí. parte de nuestras historias. Imagine pues que yo fui actriz de teatro 7 años y apenas se lo conté a mi psicóloga la semana pasada, porque la semana pasada me sentí demasiado triste, o sea, sentía como que mm, no había como una actividad de escape en mi vida. Entonces empezamos como a buscar cositas y llegó el teatro. De hecho, yo lo tengo tatuado acá. Es que nunca hablo de eso. Entonces le hablé a ella. Ella me dijo, como Lina, no puede ser que llevas 4 años viniendo a ese consultorio y es la primera vez que me hablas del teatro. Y yo le dije, pues sí, no sé, tan raro. Y hay algo que Bebé y yo tenemos muy en común y es que nos gusta hacer muchas cosas. O sea, tenemos talento para varias cosas. Pero nos ha costado mucho reconciliarnos con eso, ¿cierto? Porque de algún modo creímos que la sociedad nos decía que tienes que ser una sola cosa. Y dijiste lo del teatro y yo me acabo de conectar con que quizás es por eso. Porque en el teatro podíamos ser todo Ujú, lo que quisiéramos ser, total. como la Barbie. Entonces, en la vida real, como que esa semillita que nos sembró el teatro también se ve representada en lo que vivimos hoy. Me hace un clic impresionante, o sea, realmente nunca lo había pensado así. Y es un regalo que en mi vida es grandioso y a mi manera y a la manera de mi hija Dulce también, yo lo tengo muy presente y es vivir esas pasiones, ¿cierto? Yo creo que algo de lo que debemos como papás propiciar en nuestros niños es, ven, a ti qué te gusta, mira este abanico de posibilidades, encontremos tus pasiones, lo que auténticamente te gusta y recibir ese apoyo de los papás para tener esa alegría en la infancia de poder vivir nuestras pasiones, ya sean las artes escénicas. A Dulce, por ejemplo, le encanta la gimnasia, hacer vueltas estrellas. Ahorita con los olímpicos está pues reaficionada, pero yo creo que eso es una enseñanza que queda para la vida. Y así uno no sea ni actor ni gimnasta, esa enseñanza de que podemos ser lo que queramos ser es un aprendizaje hermoso para la vida y que con solo soñarlo, con solo creerlo, con ponerte el vestuario y salir al escenario cualquiera que sea, uno puede lograrlo siempre. Yo creo que antes eso me sonaba como muy fantasioso, pero Ujú. aquí se ha sentado gente que realmente no tenía mucho dinero para hacer sus emprendimientos y hoy en día tienen marcas impresionantes y me han hecho saber como que en serio a veces hacemos como mucho drama y decimos es que no tengo dinero o es que me salí de la carrera y mis papás ahora no me van a apoyar, pero a veces basta como con conectar con lo que sí tienes y a partir de esa idea que tienes, buscar los recursos y empezarlo a hacer. Entonces, hoy fielmente sí creo en que podemos ser lo que queramos ser. Y yo me acuerdo que cuando yo conocí a Bebé, que fue aproximadamente hace unos 4 o 5 años, él tenía una checklist, o sea, literal. Creo que hacía poquito o estaba próximo a graduarse de su maestría. O sea, él ya había estado en televisión, ahorita hablamos de eso. Él ya era comunicador social, ya tenía una especialización, ya iba a tener una maestría y estaba a punto de recibir como un ascenso. O sea, ya, ya. Incluso una de las conversaciones que teníamos en ese momento era como, ¿y qué más? Ujú. ¿Cierto? ¿Y qué sigue? ¿Qué siguió? Siguieron 3 años muy fuertes de una, yo lo describo como una nube negra, una depresión muy, muy fuerte y unas conversaciones muy profundas, todavía trabajando. Y no era el trabajo, no era lo que hacía, sino ese llamado interno, a que literalmente yo no sabía qué seguía. Y yo podía sentarme a escribir un montón de sueños más y una lista aún más grande, pero yo no estaba seguro si eso realmente era lo que quería y lo que me llenara. Y fue un proceso aproximadamente de 3 años de encontrarlo, de descubrirlo. Y fue muy chistoso porque yo siempre buscaba
temas afuera, ¿cierto? Y recibir reconocimiento por esto, y lograr esto. En su momento y en mi historia, cuando me acepté como gay, le conté, por ejemplo, a mi mamá, yo cargué mucho tiempo con el yo tengo que ser el orgullo de mi mamá. Ya va a Mm. llorar. Y yo me acuerdo que cuando recibí el diploma de la maestría, ya estaba en el proceso de adopción, estaba muy próximo a que nos iban a entregar a Dulce María, nuestra hija, y yo le entregué ese diploma a mi mamá y yo le dije: "Mami, o sea, ya, ahí es, o sea, si no te sientes orgullosa ya, mija, yo no sé qué vamos a hacer", pero tenía que entregar eso, ¿cierto? Y desde ahí fue continuar una búsqueda interna alrededor de lo que realmente me apasionaba, lo que auténticamente me hacía feliz. Y es un proceso en el que todavía estoy. Ahorita cuando llegaba aquí es como que, ¿y este man qué hace? Y yo no sé, yo me levanto y voy todos los días a ver qué hago. Pero estoy seguro que mi superpoder es crear, mi superpoder es imaginarme lo inimaginable, ayudarle a la gente cuando necesita ideas, cuando necesita un impulso y demás. Y que hoy tengo un poco más claro mi propósito en los temas de acción que me mueven alrededor de la comunidad LGTBI, alrededor de los niños, así esos dos temas puedan ser muy distantes o raros o poco mezclados. Pero ahí está mi propósito y lo que quiero seguir haciendo de aquí en adelante. Hay varios temas ahí que me tocaron mucho y yo sé que hay personas, es que no solo hay hombres gay, o sea, también hay mujeres gay y que a pesar de que ha avanzado mucho el tema, en que cada vez somos más abiertos y nos respetamos y la inclusión y todo, no deja de ser un momento muy importante en la familia al momento de comunicar. Y quiero que nos cuentes, si te sientes bien para hacerlo, cómo fue ese momento y cómo dijiste, ya me quiero quitar esas capas que incluso le entregaste a tu mamá ya súper grande, o sea, cuando ya tuviste una maestría, pero quitarte esa primera capa de reconocer tu sexualidad y esto soy yo, cómo fue y cómo tuviste como la valentía. Es muy peculiar porque fue, pues, ya grande, y fue muy cerca, ¿Cuántos años tenía? 17, 18 años, y fue muy cerca cuando estaba trabajando en televisión. Mm. Entonces, todo como que confluyó ahí muy rápidamente, y quizá, pues, ahorita hablamos de eso un poquito. Y como hemos hablado, las historias, el escribir me ha apasionado un montón siempre. Yo soy comunicador social y periodista, que ese sueño del teatro de alguna manera mutó al ser comunicador y a inspirar a otros con historias. Entonces yo le escribí una carta repoética a mi mamá de 70.000 páginas. Me acuerdo que le puse una portada y todo eso era un libro. Y no fui capaz de sentarme a leérsela. No, no iba a ser capaz, entonces sabía que ese día venía una amiga cercana de visita, y yo entre sí, no, se la mandé a esa amiga y después dije, no, yo tengo que ser quien se la lea a mi mamá. Y la senté, se la leí y mi mamá como que entre tantas cosas no entendió muy bien. Al final me tocó hacerle pues el resumen ejecutivo: mamá, soy gay, me gustan los hombres, tengo un novio en ese momento. Y me acuerdo que mi mamá en sus primeras preguntas y desde su contexto y desde su mirada era: ¿y entonces usted en qué va a trabajar? ¿Cierto? ¿Cómo así? Y esto eh, no es para nada en tono despectivo, pero en las únicas personas que ella tenía en su referente homosexuales, era su peluquero de toda la vida de confianza. Entonces era como, entonces tú vas a ser también peluquero. Y yo le decía, a mí no. Y ahí fue el momento de esa promesa, donde yo le prometí, mami, no, yo voy a seguir con mi carrera, yo voy a seguir con todos los sueños de los que hemos hablado y te prometo que siempre vas a estar muy orgullosa de mí. Y ahí toda la historia hasta la maestría que le entregué el diploma y chao, mija, que eso está como pesada. Pero ahí, en tu vida profesional, por ejemplo, o sea, saliste de eso de una vez, o sea, llama, bueno, soy gay. Tuviste el trabajo de tus sueños en un canal regional, en un programa que se llamaba
caja de sorpresas. O sea, mucha gente estoy segura que se lo vio y si no busca en YouTube, Que caja de crecimos con sorpresas. ese programa. Crecimos con ese programa, pues Bebe era el presentador. Pero ahí fue como otro detonante para pensar un poco de que tu homosexualidad estaba mal. Sí, pues mi homosexualidad está mal, venía desde hace mucho tiempo. Desde pequeño, mientras yo hacía teatro, las horas de teatro del colegio, yo siempre estaba pues como en los actos cívicos y no sé qué, vivía esa luz y esa alegría y ese color mientras salía a recibir todo el bullying del mundo y demás. Entonces siempre fue como una dualidad ahí. Cuando vi el casting para presentarme a este canal, obviamente fue con mucho miedo también. Y era como, alguien gay sí podrá ser presentador de un programa de niños. Y aún así confié como me volví como a mis épocas del teatro y no sé qué. Y yo me acuerdo que yo mandé el casting súper rayado y con el último momento que lo recibían fue una convocatoria abierta y yo grabé ese video para ese casting como si estuviera presentando el programa y estuviera en una nota real que es un tema alrededor del creer en esa magia interna cuando uno lo siente realmente en el corazón y que ese es el mejor termómetro. Y yo sé cuándo algo se va a hacer realidad. Si yo siento esa cosita en el corazón, yo digo, fijo, sí. Cuando dudo, puede que sí, puede que no. Y yo sentía que yo iba a estar ahí. Y, fue como 3 días de casting, un montón de personas, venían personas de otras ciudades. En ese momento habían programas de El Factor X y no sé qué, habían en los finalistas, porque íbamos pasando, pues, como fases y demás. Era como yo, primero gigante, pues, ya de 7 años y los otros niños, era un programa infantil donde los presentadores anteriores habían crecido con el programa desde que estaban muy pequeños. Entonces siempre era ese, ¿será que sí? Pero dentro de mí la pasión y como ese motorcito de vamos a darla toda. Eh, um, bueno, terminar como la etapa de casting. eh, um, y de nuevo, yo cuando me bañaba, yo sabía que iba a responder en el momento en el que me llamaran a decirme que era yo, hasta que ese momento llegó y yo tenía las palabras Ensayado. correctas, exacto, como aquí grito de sorpresa. Pero era todo alrededor del creérmela y manifestarlo también. Fue un momento muy bonito. Fui muy feliz porque era cumpliendo mi sueño de televisión, interactuando con niños que es un tema que me ha encantado desde siempre, con un formato muy bonito. Entonces fue un sueño loco hecho realidad que en su momento era imposible también. Y como dices, sí, como que sucedió un quiebre muy importante en mi vida, porque unos meses, cercano al primer año y demás del programa, se empiezan a acercar a mí, no el director, sino mandan a otra mujer de pronto más cercana a decirme, mira, es que queremos que la otra presentadora sea el referente para las niñas, que tú seas el referente para los niños, entonces fíjate cómo te paras, fíjate cómo hablas, fíjate cómo te expresas, como con mucha seguridad, como todo un hombrecito, con las mejores palabras también que me lo podían decir en ese momento, pero yo sabía que era un mensaje de arriba, donde me estaba viendo muy gay y punto, pues como que esas eran las palabras. Y nada, 2 3 semanas después, no continuamos contigo. En los medios de comunicación vamos a decir que tú decidiste dedicarte a tus estudios, porque ellos sabían en su momento que yo era becado en la universidad y demás, que ese fue otro sueño re imposible que se hizo realidad de la universidad de mis sueños, donde no le dan beca a nadie. Yo estudié becado toda la carrera. Pero sí fue un quiebre muy fuerte, y de nuevo era como, de alguna manera yo estaba saliendo del closet y era la sociedad metiéndome con un estrujón gigante otra vez dentro del closet, y a decirme, pues, uno, tu sueño de estar en medios de comunicación va a estar difícil, tu sueño de estar cerca a niños va a estar difícil, em, y
ojo, porque lo que quiere esta sociedad es diferente a lo que puede ser. Entonces, en su momento sí fue un golpe muy fuerte. Y pues yo me quedé callado por mucho tiempo. Yo creo que es el primer momento en el que lo hablo con detalles. y, mm, pero sí fue un estrujón muy grande de lo que era la sociedad o lo que es todavía la sociedad colombiana. Entonces, ¿crees que en ese momento el sueño era la televisión y por lo que pasó en ese momento lo dejaste? Sí, totalmente. Y yo lo hablaba contigo y, por ejemplo, yo te veo a ti en tus épocas de presentación de televisión, aquí sentada en este podcast y demás, y fue un sueño muy bonito que tuve en su momento y yo te digo, ya me siento oxidado, y si hubiera podido haber sido constante, entrenado y demás, porque siento que alrededor de todo eso también se necesita mucha disciplina y crean que estar aquí sentado y hacerlo también como lo hace Lini, no, esto no es para cualquiera y lo pueden ver muy fácil, es sentarse a hablar y ya, pero venga, párese usted entre una cámara a hablar, eso se necesita un proceso y dedicación y constancia. Entonces sí, totalmente, ese sueño se apagó, se encerró en una caja de sorpresas que yo no sabía cuándo más iba a volver a abrir. Y de ahí para allá bueno, y entonces ahora yo, ¿qué voy a hacer? Pues entonces sigamos con comunicación corporativa. Empezó como a crecer este Donde sí tema de me las redes, acepten. donde este tema de las redes sociales, donde pueda estar un poco detrás y, y, y sea un poco más llevadero. Porque ese donde sí me acepten en el mundo corporativo también se carga, ¿cierto? Y yo me acuerdo que cuando entré, yo trabajé después, me enfoqué con el tema de las redes sociales y demás. Desde que salí de la universidad empecé en agencias de marketing digital y me acuerdo que cuando llegué a la empresa gran corporativa que me soñaba, donde trabajé 6 años hasta que renuncié ahorita en enero que contaste, em, yo actuaba un personaje también porque cargaba como con eso que ya me había pasado, entonces yo llegué serio, bien sentado, hablando como todo un hombre, y de hecho no quedé, quedé segundo y cuando me dieron feedback me dijeron, es que te vemos muy poco creativo y te vemos que piensas muy dentro de una caja. Y yo decía, pues también con humildad, como gracias por el feedback, pero si algo me puede caracterizar a mí es pensar cosas diferentes todo el tiempo y pensar fuera de la caja. Pero yo sé muy bien qué fue lo que pasó. Pasó un milagro también y abrieron otro cargo en el mismo, con el mismo perfil y demás, y allá estuve. Pero fue un aprendizaje bonito también, como esa entrada al mundo corporativo, cargando de alguna manera como ese maletín con esas piedritas de alguna manera. Y es maravilloso ver cómo todo se va alineando porque hoy estás construyendo ese trabajo, esa profesión, esa actividad en la que se une perfectamente lo que tú quieres comunicar con los niños. Sí, yo creo que al final de cuentas todo se alinea, ¿cierto? Y la vida se encarga uno de entregárselo, hacia el proceso se demore un poquito. Y digo se demora un poquito porque nada menos hablamos esta semana que era la primera vez que yo me veía en una foto vestido hasta un poco femenino, pero me veía con una sonrisa auténtica realmente. Y hoy hay una tendencia de contenido y demás, y los coaches, quiérete, abrázate, sé auténtico, mírate al espejo. A mí me costó 32 años de mi vida empezarme a ver realmente auténtico y saber qué es lo que realmente me apasiona, y entender ese proceso para hoy estar viviendo ese sueño también. Entonces, el mundo y Dios, porque creo mucho en Dios, sí, soy un gay muy religioso, eso también es raro, em, me dio un regalo hermosísimo que es nuestra hija, que es una niña llena de magia. Y el contar esa historia en redes sociales, que fue la nueva pantallita que encontré para inspirar y contar historias, pues fue una plataforma muy bonita, donde varias personas se han conectado alrededor de esta historia, el proceso con Dulce, y vivir nuestra cotidianidad
con nuestra familia, en nuestra casa, con mucha alegría y disfrutando y viviendo este sueño. Vamos por pasos. Hablemos de ese proceso. ¿Tú eres casado? ¿A qué edad te casaste? Ay, yo soy tan malo para las fechas y ¡Ay! los Gustavo lo debe números. estar escuchando No, y no, diciendo, no, de pero María, ¿no se ¿cómo? Me casé en acuerda? plena pandemia en febrero del 2020. Ah, muy bien, febrero del 2020. Se casaron, me encanta eso. ¿Y cómo tomaron la decisión? Ya tenían 2 hijitas, Ujú. 2 perritas hermosas, un hogar, una casa, literalmente una familia. Vamos a adaptar una nueva perrita. ¡Ay, oí! Nuevo proceso de adopción. Y cómo dicen, bueno, ya queremos ser papás. ¿Y cómo es todo ese tema aquí en Colombia? Porque, pues no sé en qué año fue la primera vez que una pareja homoparental pudo adoptar un niño, pero creo que es muy reciente, pues no son pocos años. Sí, pues apenas desde el 2015 se aprobó la adopción igualitaria en Colombia, es reciente. Nosotros fuimos de las primeras 60, 70 parejas en todo Colombia que adoptábamos, entonces seguimos siendo poquitos. Y con Gus, desde que nos conocimos, me acuerdo mucho que en un restaurante asiático, nuestra segunda conversación fue: ¿usted se quiere casar? Sí. ¿Usted quiere tener hijos? Sí. Me encantan los niños, es mi sueño, es mi proyecto de vida. Yo dije, este fue, aquí es. Entonces, bueno, consolidamos la relación, llevamos como 2 años de novios y Bueno, porque decidimos. es que también hay un tabú de que las relaciones homosexuales no son duraderas, Ujú. no son estables, no son en serio. Tenías Sí, también, tuviste de miedo también un poco. sí, y pasé por eso mucho. Pues yo era que terminaba, yo no duraba más de un mes con nadie, y terminaba con uno y ya estaba hablando con otro y pasé también por esa época, tengo que reconocerlo, pero siempre sabiendo que quería a alguien con el que conectara, que compartiera estos sueños también, con el que pudiéramos formar como un proyecto de vida y de familia. Y pues bueno, fue Gustavo. A los 2 años, entonces en el 2020, iniciamos el proceso de adopción, casi que nos casamos y a los 2 días nos encerraron por pandemia. Entonces nosotros pues íbamos consiguiendo todos los documentos y demás, pero no los podíamos presentar porque todos los procesos se habían parado por pandemia en el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y fue en diciembre de ese año cuando entregamos los documentos. Y respondiendo pues un poquito también la pregunta, está aprobado por la ley colombiana porque todavía hay muchos tabús de si se puede, eso es ilegal y demás. Una persona sola puede hacerlo, una pareja homoparental, todas las tipologías de familia, pues podemos adoptar y conformar una familia gracias a la adopción en Colombia. Entonces, entregaron la documentación que les piden, o sea, cómo es el proceso, es igual también para una pareja hetero. Si el proceso todo es exactamente igual, los documentos pues básicamente es para comprobar la idoneidad física, moral y social de los papás o del papá o la mamá. Entonces documentos médicos, donde trabajamos, certificados bancarios. Si por ejemplo no hay un matrimonio, se debe hacer una unión marital de hecho para corroborar de alguna manera también la estabilidad de la pareja. Y de ahí para allá todo el proceso exactamente normal como cualquier otra tipología de familia, no hay diferencias, nosotros no llenamos un documento más, no nos hicieron una entrevista adicional. La única vez que fue muy bonito también como que voltearon a vernos, fue cuando estábamos hablando precisamente de las tipologías de familia en los talleres iniciales y de una manera muy bonita quien dirigía el taller decía que contábamos pues en el grupo con una pareja homoparental. Entonces como que, ay, verdad, voltearon a mirarnos y todo siguió con normalidad y fue un proceso muy bonito. Yo lo recomiendo para quien lo tenga en mente, el adoptar, que no lo piense tanto, porque uno nunca va a estar preparado completamente para ser papá o mamá y ahí se va a quedar esperando toda la vida. Y que un proceso de adopción, pues la mayoría del proceso es para corroborar si los papás
son idóneos. Entonces son procesos de entrevistas con profesionales de familia, con psicólogos y demás. Entonces es un proceso de conocerse a uno desde adentro. Uno lo primero que entrega también cuando pasa las entrevistas es una autobiografía de mínimo 15 páginas de toda la vida de uno. Entonces es como una regresión a toda tu historia, donde hubo quiebres, donde hubo momentos importantes. Y a partir de ahí, pues se llevan como todas las entrevistas y se fijan mucho en cómo se toma el dolor, las pérdidas, cómo ha afrontado como los retos de la vida. Entonces es un proceso muy bonito también para conocerse a uno y empezarse a visualizar en ese nuevo rol de ser papá o mamá. ¿Cómo fue el momento en el que les asignaron a Dulce? O sea, ¿podían elegir o cómo son esos procesos? No, por los lineamientos del ICBF, bueno, hay dos formas de hacer un proceso de adopción, eso es como importante contarlo también por si a alguno le pica por ahí el ser papá o mamá por adopción. Se puede hacer por casas privadas o por el ICBF. Al final, la única entidad que puede como asignar los niños es el ICBF, entonces bien o mal se va a terminar en esta entidad. Y durante todo el proceso, pues después de las entrevistas, los formularios y demás, la pareja se declara idónea, si cumplen pues como con todos los requisitos y demás. Nuestro proceso fue muy rápido, duró solo un año y un mes, cuando pueden haber procesos de 3, 4 años. Y en ese proceso se llena un documento como de excepciones, por decirlo así. Entonces, lo único que se puede aceptar o no, lastimosamente todavía en Colombia, es la raza o la etnia. Puedes decir, como no, un niño indígena, un niño negro, no lo aceptaríamos. Temas de enfermedades difíciles, síndrome de Down y demás, o que le pueda faltar de pronto algún miembro de las manitos o los piecitos al niño o la niña, si se quiere aceptar hermanitos o no. Durante el Ujú. proceso, Gustavo quería un montón de una vez hermanitos y yo le dije como no, vamos por partes. Primero vivamos la experiencia con uno, una. La verdad, una, porque yo siempre me soñaba, y que hemos hablado de la manifestación y demás, con una niña. em, entonces, bueno, fue un proceso muy rápido. No se puede elegir el sexo, pero yo decía, yo no sé si esto va a ser mal y demás, pero mi sueño, o si estoy loco y tengo un rayón, pero mi sueño siempre ha sido una niña. em, pero interactuando con Emilio, que es el hijo de una amiga que tenemos en común también, teníamos pues mucha apertura también. Si era un niño, teníamos apertura a raza y etnia. Entonces me acuerdo que pasaba en cine un documental de una etnia indígena y Gustavo y yo hablábamos como, bueno, entonces si es una niña indígena, iríamos a que conozca sus raíces. Yo veía tutoriales para peinar pelo afro. Entonces todo ese proceso fue una nota hasta, respondiendo a tu pregunta, ahora sí, hasta que después de ese año y un mes se fecha Ujú. el encuentro. Cuando nos la asignan, pues nos citan, nos muestran que una foto de ella en la portada que decía: "Hola, soy tu hija, Dulce María". Y la María primera Belén. vez que vimos esa foto fue cuando, perdón, Gustavo, pero fue cuando entendí lo que significa realmente el amor a primera vista. Porque la vi perfecta. Es una niña hermosa. Y más allá de lo físico, era ese brillo Sí. de los ojos. eh, y bueno, ahí nos cuentan toda su historia y conocer a esa niña tan resiliente y que ha afrontado de una manera tan linda también como su historia y demás. Nosotros, pues desde ahí en Antioquia dejan que uno lleve a la niña otro familiar que no podemos ser nosotros directamente para que la niña todavía no cree vínculo, a un chequeo médico para corroborar que lo que dice el expediente médico pues esté bien. Nosotros lo hicimos, pero ya teníamos la carta de aceptación, el regalo que le íbamos a mandar, la ropa que le íbamos a mandar y demás. Entonces, instantáneamente yo fui, tú sabes cómo soy de atacado, entonces yo estaba en el ICF entregando la carta de aceptación. Y de ahí fechan como un mes
porque son como 15 días calendario, no, 15 días hábiles, hasta la fecha de el encuentro. Y ahí Dulce cumplió 5 años, entonces nos tocó su primer cumpleaños virtual con toda la familia. Eso es un carnaval de emociones. Era la Nosotros, primera vez que se veían. sí. De ahí empezamos a tener pues otros encuentros, le mandábamos videos, hicimos como otras 2 videollamadas. Fue muy lindo porque ella misma empezó a juntar como sus muñequitos en el hogar de paso en el que estaba. Y ella misma se empezó a cantar su cumpleaños con sus muñequitos. Mm. Y bueno, de ahí hasta la añorada y esperada, y después de no dormir por un mes, llegó la fecha de ese primer abrazo, de ese primer encuentro. Ella traía una manzana verde que para los papás, ella es súper inteligente. Después nos dimos cuenta que era que no le gustaba la manzana, entonces para comprarnos nos la regaló. Em, y ese primer abrazo es inolvidable. O sea, en este instante lo siento todavía, porque era la materialización de ese sueño que, ya que conocemos un poquito la historia, por tantos años era imposible realmente. Entonces, tenerla en los brazos y saber que yo era su papá era, es y sigue siendo brutal. Es muy lindo porque yo siempre he dicho y siempre le digo a Bebé, para mí uno de los actos de amor más grande es adoptar. Porque realmente tú estás eligiendo, adaptando, decidiendo que una persona completamente diferente a ti, que no tiene vínculos de nada, o sea, no la conoces, habita en tu casa. Y yo siento que eso es un regalo impresionante porque no solo es el regalo para ustedes como papás, sino para ella, o sea, la oportunidad de tener una vida más consolidada dentro del amor, la estabilidad y la familia. Y quiero saber un poco de cómo ha sido esa vinculación de ella a la casa, al hogar, al colegio, porque finalmente también todas sus rutinas cambian. Bueno, ha sido un proceso muy lindo también. Yo me acuerdo que ella llegó con una voz un poquito más chillona, como más de bebé, y solo decía palabritas. Entonces ella decía bicicleta, papel. em, Ella era monosilábica. Y hoy, pues tú la ves, tú que la Mm. conoces, hablas con ella y nadie la para. Es una lorita mojada, ella misma lo dice. Entonces ha sido un proceso muy lindo, como de sentir que somos realmente su hogar para toda la vida, su espacio seguro. Al principio sucedían escenas como muy, como, ay, todavía pues tiene miedito y demás. Por ejemplo, en un momento nos íbamos como montando al carro, íbamos muchas personas y me iba a tocar a mí cargarla adelante. Entonces todo el mundo se montó en el carro, y yo me monté también, y ella creyó que yo iba a cerrar la puerta y se quedó paralizada, como impactada, como me van a dejar aquí. Entonces, pues obviamente la abracé, no sé qué y demás, pero sucedían muy al principio todavía esas escenas. Como las heridas del Sí, abandono. y ella insegura con la oscuridad en la noche, con los truenos, con los lugares nuevos y demás. Y hoy verla, por ejemplo, actuando en el colegio o haciendo sus vueltas estrellas en gimnasia, y ella cada vez mucho más empoderada. Y antes de pronto ella era por allá atrás, calladita, no, ella es póngame adelante y a mí nadie me corre, yo estoy aquí, yo me sé la coreografía y concentrada. Y más allá de que ame como ese tema de las artes escénicas, es que es verla a ella segura, y ver ese proceso en ella, pues, ha sido muy bonito Es que es también. una niña, o sea, yo siempre digo como que Dios, no solo con las oportunidades, sino con las personas, o sea, es demasiado perfecto. Y es que Dulce María es demasiado extrovertida. Y con el tema de tener una familia homoparental, así se dice, me acuerdo una historia que una vez como que era el día de el padre y que en el colegio le dijeron como que le escribiera una carta al papá y ella muy auténtica, tengo dos papás. Ujú. ¿Cómo ha sido también esa educación para decirle, mira, tú tienes dos papás, hay otros niños en la escuela que tienen mamá y papá, habrán otros que tienen dos mamás?
como ella también ha reconocido como que es mi mundo, eso no tiene por qué ser raro. Sí, yo creo que ha sido como desde nosotros también buscar referentes donde ella lo vea. Entonces, el colegio que seleccionamos es donde estudian. Ahorita hablamos un poquito de esa historia, la adopción homoparental en Colombia. La primera pareja colombiana son antioqueñas y fueron quienes nos abrieron camino a todos nosotros y estudian en el colegio de Dulce. La primera pareja de 2 hombres, es la mejor amiga del mismo salón de Dulce, entonces el colegio estaba preparado para eso, habían referentes cercanos, empezamos a crear comunidad también de familias homoparentales, entonces de vez en cuando nos encontramos y es un tema del que hablamos directamente con Dulce. Iniciamos un tema muy lindo también jugando, que se llama Jugando al Podcast, donde el primer tema que tocamos y ella lo cuenta con mucho orgullo y como que sí, yo sé, es que pueden haber una familia de una abuelita con un niño o de 2 papás o de 2 mamás o solo un papá con una niña, porque también tenemos em, amigos de familias monoparentales, que solo un papá o una mamá con su niño o su niña. Entonces, ha sido, y con Gus lo hemos hablado mucho de todo este tema LGTBI y demás. No queremos saturar a la niña del tema, sino que sea muy orgánico desde la experiencia, desde lo que ella ve y demás, pero no porque todos los días le ponemos una bandera de arcoíris, aunque ella ama el arcoíris. Y por ejemplo, el desfile del orgullo, para ella es el desfile del arcoíris y ella es una celebración de la alegría también alrededor de eso, pero sin imponérselo, ¿cierto? Sino para que lo vea como una manifestación más y siempre desde ese tema de estar abiertos al mundo. Entonces nosotros hablamos de diferentes religiones y tú sabes que en mi casa hay un Buda, hay un candelabro, perdón los judíos, que no me acuerdo el nombre como se dice en este instante, pero el candelabro judío, hay vírgenes y hay una diosa por allá de Asia. Entonces yo siento que es una educación y una conversación abierta al mundo desde todos los puntos. Entonces yo creo que Dulce lo ha recibido así de una manera orgánica y bonita también. Dulce ha sido también en tu historia como el reflejo también de ese niño que dejó de hacer muchas cosas para poder encajar, ¿cierto? Porque Dulce un día es modelo, otro día es podcaster, otro día es reina, o sea, ella es tremenda. Uno va allá y ella lo atiende como doctora, o sea, tiene una versatilidad y también como esa creatividad que innatamente tú tienes. Ha sido también de alguna manera esa personita que te ha empujado a corresponderle a ese niño. Sí, claramente, y es muy loco eso que tú dices, pues que para mí es un regalo de Dios, ¿cierto? Y una niña que le encanta hacer videos, que le encanta actuar, que le encanta bailar, y papi, ponme esa canción y va y saca su tutú. Como siempre lo soñé en algún momento a mi niña bailando ballet y demás. Entonces, por un lado es ese sueño como es tan loco y que tenga esa personalidad y que le guste ser así, pero también viendo muchas cosas como tú lo dices de mi niño interior y reivindicar mucho de mi historia también y cuidarle eso, que ella pueda vivir sus pasiones y que esté convencida, y yo se lo digo de muchas formas siempre, lo que tú quieras hacer, si lo sientes en el corazón, puedes llegarlo a hacer. Ahorita está con el tema de que ella quiere ir a los Olímpicos y quiere ser gimnasta y nosotros la apoyamos un montón de que si ella se lo propone y es juiciosa y lo siente realmente y se enfoca ahí, lo va a poder hacer, pero también con la tranquilidad de que si ese sueño cambia, y que si no es gimnasta y después quiere hacer algo más, como lo hemos hecho nosotros, también es posible. Pero todos van alineados, o sea, te lo aseguro. Y con el tema del orgullo, que tú ibas al principio del podcast, iba muy alineado como ser el orgullo de mi mamá. Ujú. Hoy entendemos que el orgullo es de adentro, ¿cierto? El orgullo, quienes nos tenemos que sentir orgullosos de lo que somos, primero somos nosotros. Entonces, Juanda, hoy sí te sientes orgulloso de lo que eres. Hoy sí estás caminando por ese propósito de ser quien quieres ser. Sí, totalmente. Hoy lo tengo súper claro.
pues ha sido un proceso de entendimiento, pero uno, el poder hablar con orgullo de esos procesos y demás, y no con un tono lastimero, porque aquí nos podemos sentar a llorar por las 3000 escenas difíciles por las que he pasado, pero yo siento que es llevar ese maletín con esas piedras con orgullo y con la tranquilidad de que cada vez más puedo ir soltándolas, ¿cierto? De ser orgulloso de esa historia, de que por esas escenas que pasamos nos hacen cada vez más fuertes, nos muestran caminos diferentes, que siempre va a haber un camino. Y lo que tú dices es ser orgulloso de uno mismo. Y más allá de la historia, también de lo que somos capaces de hacer en el futuro. Em, y yo creo que eso es lo que a uno auténticamente lo siente uno puede sentir más tranquilidad. También hablábamos hace poquito de que ahorita no sé si lo mencionabas, que con poco presupuesto crean sus marcas y no sé qué. Sí, soy, lo estoy viviendo, porque tengo unos proyectos muy lindos alrededor de ese tema de LGTBI y de la niñez, porque sé que es donde está mi propósito y no tengo plata, pero entré también hace poquito a una iglesia y yo le decía a Dios con un tono muy confiado, estoy haciendo esto, y yo sé que usted me va a ayudar y que usted me va a mostrar el camino y que todo va a surgir. Y una amiga que tenemos en común también que es un poco más cristiana, lo decía en esos términos de uno debe entregarle a Dios esos panes y esos peces y confiar realmente que Él puede multiplicarlo, ¿cierto? Entonces, uno verá si lo vea desde la parte religiosa o desde la parte espiritual y de la confianza en uno mismo, pero el fluir cada día, ¿cierto? Con la confianza de que estoy haciendo lo que realmente me hace feliz, con lo que auténticamente me siento en paz, tranquilo y cumpliendo mi propósito, y que de ahí para allá todo va a fluir y todo se va a ir dando. Entonces todos ya tienen curiosidad de saber, bueno, bebé, ¿qué es lo que está haciendo? Renunció a un trabajo tradicional. ¿Y ahora qué? Cuéntanos un poquito de los proyectos. Uno no sabe qué cliente pueda conseguir por Totalmente. aquí. A ver, por un lado, a mí me cuestionaba mucho el tema de que como hacía teatro y como me Ok. apoyaban desde pequeño haciendo muchas cosas, entonces yo estaba en clase de flauta, después estaba en clase de lo que fuera, entonces yo me cuestionaba mucho en que yo no seguía procesos y que yo siempre estaba cambiando mucho. Y ya era chiste que yo tenía 3000 emprendimientos y ya es el emprendimiento nuevo de Juan David, jaja. Pero me di cuenta que siempre ha habido una constante alrededor de este tema de marketing y demás que ha evolucionado, entonces es a lo que me dedico, a acompañar marcas en temas de creatividad, de estrategia y de contenido digital. Y eso ha sido una constante y ha evolucionado, entonces con eso me doy tranquilidad también y yo creo que es un mensaje bonito porque eso lo pueden estar sintiendo muchas personas. Yo siento que no sigo un proceso y cambio muchas veces de tema, pero uno siempre es. Y el camino es el de uno siempre. Y nadie dijo que tiene que ser blanco toda la vida y en esa dirección toda la vida, ¿cierto? Em, y además, pues muy convencido de ese ikigai, de ese propósito de la vida, uniendo para lo que soy bueno, con lo que puedo aportarle al mundo, por lo que pueden pagarme y sobre todo eso que me apasiona realmente, que son estos dos temas. Tengo un producto muy innovador con el que también he combatido ese tema de los procesos y ya llevo 3 años pedaleándole, que es un producto muy chévere alrededor de la comunidad LGTBI. Y con este Que pronto lo proyecto, sabrán. próximamente, y con los niños también desarrollando una marca muy linda sobre esta conversación también, y es poderle regalar a los niños que descubran sus talentos, que puedan vivir su creatividad, que puedan expresarse, porque eso es la mejor herramienta para que sean niños auténticos en el futuro, que vivan sus pasiones, que puedan creer en su voz, y que al final de términos podamos vivir en una mejor sociedad con adultos un poquito más empáticos,
y viviendo realmente lo que queremos ser y no actuando en nuestra vida adulta como personajes que realmente no somos. Ay, me encanta. Bebé, vamos cerrando y quiero que nos cuentes, por favor, redes sociales para que la gente que esté interesada en conocerte más, pues lo haga. Bueno, no, en Instagram, en TikTok, por toda parte, juanda.dat de papá, así estoy. Y regálanos, por favor, esa fórmula del Ikigai. ¿Cuáles son las preguntas que las personas se tienen que hacer para que lo hagan ahí en la casa donde nos estén escuchando para encontrar ese propósito? La verdad, eso fue una herramienta reveladora en mi vida y de alguna manera y muy chévere, pues uno se sienta a hacerlo en algún instante cuando se sienta como conectado, es empezar a escribir por un lado qué es lo que realmente a mí me gusta, qué es lo que amo hacer. Luego, ¿qué es eso que yo le puedo aportar al mundo? Y eso que auténticamente a mí me gusta aportar en causas sociales o con los niños o en fundaciones o con la naturaleza o los perritos. También yo, ¿para qué soy bueno y cuáles son esas habilidades que puede que no me apasionen tanto, pero yo soy bueno escribiendo, yo soy bueno haciendo este tipo de cosas, organizando, gestionando y demás? Y por último es, a mí, ¿por qué pudieran pagarme? Y cuando uno empieza a encontrar temas en común, es muy fácil y muy revelador encontrar eso que hay en el centro, que es el real como propósito de la vida, que esa es una palabra también que yo creo que puede estar un poquito trillada, porque el propósito también yo siento que se vive día a día, ¿cierto? Y el propósito que tenemos ahorita puede evolucionar en el futuro. Entonces siento que hay que vivir también como con esa tranquilidad, pero al menos lo ayuda a enfocar a uno y sobre todo en esos momentos, en esos 2 o 3 años donde yo no sabía qué hacer, yo no sabía por dónde seguir y cuando uno hace ese checklist y ese guión de la vida, puede chocarse con ese tipo de cosas. Entonces ayuda a encaminarlo un poco a uno y a recordarle esa ciencia, a recordarle ese niño que siempre ha vibrado y ha vivido con este tipo de cosas, las que sean para cada uno está bien y está perfecto, pero recordarlo es importante para seguir hacia ese llamado auténtico de la vida realmente. Entonces, repasemos lo que te gusta hacer, como en qué le sirves a la sociedad, como el Ajá. tema del servicio, ¿Para qué soy para bueno qué soy bueno y por qué pueden pagarme? y por qué pueden pagarme. Buenas preguntas para encontrar ese ser auténtico, Y con no el eso propósito, ese ser ujú. auténtico me gustó más. Uniéndolo se encuentra la vocación, la pasión, la profesión. Entonces, de alguna manera ayuda como a enrutar diferentes aspectos de nuestras vidas. Para más consejos, ya tienen el Instagram de Juan No, David. no, 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 no. Bebé, me encanta que hayas estado en este espacio. Gracias de verdad por elegirlo, para contar tu historia. Y siempre terminamos este podcast igual. Mentiras, a veces no, a veces nos alargamos y hablamos de otros temas, pero esta pregunta nunca me puede faltar. Y es, ¿crees que en la vida hay que tener un guión, sí o no? ¿Y por qué? Con lo que hablamos y con mi experiencia, yo creo que es importante tener como ese filtro de lo que realmente me apasiona y sentir ese llamado del corazón para guiarse en la vida, ¿cierto? Pero bajándole las presiones y no haciendo checklist a que tengo que cumplir esto, pero sí sintiendo la emoción del proceso. Entonces yo creo que no con un guión estricto, pero sí permitiéndose vivir las pasiones y sintiendo lo que realmente y auténticamente nos gusta hacer. O sea, escucharnos a nosotros y dejar de escuchar un poquito afuera, más o menos desde el Totalmente. mensaje. Bebe, gracias de verdad a ustedes, gracias por escucharnos en este episodio. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales como @conversaciones sin guión. También estamos en Spotify y YouTube y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Chao.